Bien, queridos maestros, bienvenidos a este espacio, los 5 minutos para el maestro de Escuela Sabática de la Unión del Norte. Gracias por estar con nosotros en este momento y vamos a compartir lo que es la lección número 2 del estudio de este segundo trimestre del año 2015, que está basado en el Evangelio según San Lucas. Y lo que nos compete en esta hora es la lección número 2, que se basa en el bautismo y las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Lucas. Yo traigo aquí algunas ideas, la idea de un bosquejo de cómo podemos sacarle mejor provecho al repaso de ese día, de esa semana. Y yo más o menos hice un bosquejo relacionando entre Jesús y nosotros. Y la primera parte de la lección de esta semana nos viene hablando del mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista. Y hay que hacer énfasis en ese momento en la palabra metanoia, que significa cambiar de rumbo. Y yo lo relaciono también con nosotros, porque también nosotros necesitamos el arrepentimiento. Lo que vamos a ver en esta semana prácticamente es como un pequeño esbozo de lo que significa una vida desde el arrepentimiento hasta la victoria sobre el pecado. Así que comienza Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y yo lo relaciono con nosotros, de que también nosotros necesitamos, antes de comenzar cualquier experiencia con Dios, necesitamos el arrepentimiento. Se puede hacer énfasis en esa primera parte del bosquejo en lo que significa la palabra arrepentimiento y el bautismo, y relacionarlo con Romanos capítulo 6. Así que, así como Juan predicó el arrepentimiento que preparó el bautismo para Jesús, también nosotros, para preparar nuestra experiencia del bautismo, necesitábamos el arrepentimiento. La segunda parte que viene hablando la lección, que yo también la relaciono con respecto a Jesús, es que la lección viene haciendo énfasis de Jesús como Hijo de Dios. Una vez que Él recibe el bautismo, recibe del cielo una voz que dice: he aquí mi Hijo amado, en la cual tengo contentamiento. Jesús estaba siendo ungido como Mesías, y yo lo relaciono con nuestra experiencia, que una vez que nosotros procedemos al arrepentimiento, viene el bautismo, y el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 dice que nosotros cuando nos bautizamos recibimos dos cosas: el perdón de nuestros pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Así que pudiéramos hacer esa comparación de esos pasos que dice la lección en cuanto al ministerio de Jesús y en la experiencia de nosotros, que al final tenemos que aterrizar todos nosotros. Así que el arrepentimiento que predicó Juan el Bautista preparó el camino para el bautismo de Jesús, recibió el Espíritu Santo, y ustedes lo pueden relacionar también con que nosotros también, antes de proceder al arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos, y una vez que nos arrepentimos, entonces preparamos el camino para el bautismo y recibimos también, al igual que Jesús, el Espíritu Santo. Después la lección viene hablando, yo también hago el bosquejo, después de Jesús como Hijo de Dios, viene hablando de las tentaciones. Y a diferencia de Mateo, Lucas hace una diferenciación ahí del orden de las tentaciones. Así que las tentaciones llevó a Jesús a una experiencia de 40 días y 40 noches, en la cual Él utilizó 3 elementos para poder vencer a esa tentación, que fue el ayuno. Podrían enfatizar el ayuno, podrían enfatizar la oración y podrían enfatizar el estudio de la Biblia, que lo catapultó para él poder, una vez que recibió el Espíritu Santo, que lo capacitó como Mesías, y empieza su ministerio, y para enfrentar esa tentación, de ese conflicto con Satanás, pueden enfatizar esos 3 elementos necesarios: el ayuno, la oración y la Biblia. Ahora, relacionándonos con nosotros, una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo con el bautismo, también el enemigo nos va a tentar en diferentes maneras, y ustedes pueden relacionarlo de que nosotros también necesitamos los mismos elementos que Jesús utilizó para vencer en el desierto, en ese gran conflicto con Satanás. Podrían enfatizar también que nosotros necesitamos ayuno,
que necesitamos oración y que necesitamos Biblia. Una vez que el Señor Jesús logró en esos 40 días y 40 noches tener una profundidad con estos tres aspectos, entonces lo llevó a la victoria de cada una de las tentaciones. Si nosotros aplicamos en nosotros también estos tres elementos, ustedes pueden enfatizar con su feligreses, con su clase, también nosotros vamos a alcanzar la victoria sobre el pecado. Así que me parece que se puede hacer una relación bien interesante en cuanto a la experiencia de Jesús y lo pudieran entonces enmarcar en estas cuatro etapas del bosquejo, o estas 5 etapas: el arrepentimiento que predicó Juan el Bautista, eso preparó el camino para el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús capacitó a Jesús para recibir el Espíritu Santo y ser ungido como Mesías para empezar su ministerio. Eso lo llevó, una vez preparado, a enfrentar al enemigo con las tentaciones, y los 3 elementos necesarios fueron el ayuno, la oración y la Biblia, y lo llevó a la victoria sobre el pecado. Y lo pueden relacionar con la experiencia de nosotros como seres humanos. Nosotros también necesitamos arrepentimiento. El arrepentimiento nos va a llevar al bautismo. El bautismo nos va a llevar a recibir el don del Espíritu Santo, que nos va a capacitar también para el ministerio cristiano. Llegamos a ser hijos de Dios, y Jesús, acuérdense que el Padre dijo que este es mi Hijo amado, y nosotros también llegamos a ser hijos de Dios una vez que recibimos el Espíritu Santo. Eso nos va a llevar a enfrentar tentaciones también. ¿Y cuál es la manera de vencer las tentaciones? En el mismo terreno de Jesús, con el ayuno, la oración y la Biblia, y eso nos va a llevar a una victoria sobre el pecado. También un consejo que les daría es que, como estamos dividiendo la lección en 5 partes, relacionándolas con la experiencia de Jesús y llevándolo a nuestro contexto como seres humanos, como hijos de Dios también, pudieran utilizar cada día de eso, de que uno de los miembros de la clase pudiera dirigir el estudio de esa etapa. Entonces, arrepentimiento, bautismo, Jesús como Hijo de Dios, las tentaciones y la victoria sobre el pecado. Y en nosotros, el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo al ser bautizados y ser nombrados hijos de Dios, eso nos va a llevar a las tentaciones, los elementos para vencer y la victoria sobre el pecado. Así que creo que se le pudiera sacar un mejor provecho a este asunto. Entonces, para concluir, podríamos decir entonces que en el arrepentimiento, acuérdense, pueden hacer énfasis en la palabra metanoia, que significa cambiar de rumbo, y también en la simbología del bautismo en Romanos 6. En el asunto de Hijo de Dios, en cuanto a nosotros, el Espíritu Santo fue clave una vez que Jesús se bautizó para capacitarlo para su ministerio, y va a ser clave para nosotros de recibir el Espíritu Santo. Y una vez, entonces, hacen énfasis ahí. En la tercera parte de las tentaciones, pudieran hacer énfasis de que así como Jesús se preparó en los 40 días para poder enfrentar ese conflicto que se libra una vez que uno es hijo de Dios, porque antes no había conflicto porque no éramos hijos de Dios, pero una vez que llegamos a ser hijos de Dios, entonces comienza un conflicto con el mal. Entonces no se olviden de enfatizar la oración, el ayuno y la Biblia, y al final en la victoria pudieran enfatizar que así como Cristo venció con la fortaleza espiritual de la palabra de Dios, el ayuno y la oración, nosotros también podemos vencer en el nombre de Cristo y con su palabra. Así que creo que le pudiéramos sacar un mejor provecho a la lección de este día. Que Dios les bendiga y gracias por estar en sintonía con nosotros. Espero haya sido de algún provecho. Que Dios les bendiga.